Hola, mucho gusto. Mi nombre es Georgette Bermejo. Bienvenidos a Hotel Talks. Yo soy psicóloga, soy especialista en temas de pareja y el día de hoy les quiero hablar sobre la comunicación asertiva. Es un tema un poquito complejo. Creo que la comunicación es de lo más complicado entre los seres humanos porque realmente nunca nos han enseñado qué es lo que conlleva toda la comunicación. Sí, en la escuela nos enseñaron este diagramita donde hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje que tiene que estar en un código donde el emisor y el receptor entiendan el mismo código y a veces hay ruido. Mucho más allá de eso no nos enseñan. Quiero empezar por definir qué es asertividad. Asertividad, no me voy a meter en conceptos muy complicados, simplemente lo voy a poner como un sinónimo de lo adecuado. Entonces, si hablamos de comunicación asertiva, estamos hablando de comunicación adecuada, de cuál es la forma de comunicarnos adecuadamente, cuál es la mejor forma. Y para esto tenemos que conocer, primero que nada, cuáles son los tipos de comunicación y cuáles son todos los factores que nos pueden ayudar o no ayudar a que esta comunicación sea la más adecuada. Hay tres tipos principales de comunicación: la verbal, corporal y paraverbal. La verbal se refiere a todo aquello que te estoy diciendo tal cual con mis palabras, lo que sale de mi voz. La corporal se refiere a todo lo de mi cuerpo. ¿Cuál es mi postura corporal? ¿Qué ademanes utilizo con mis manos o con mis piernas? Mis gestos, mis articulaciones, mi mirada. No me van a poder negar que hasta una mirada comunica, ¿cierto? Antes de seguir, por favor, si van teniendo dudas a lo largo de esta plática, por favor váyanlas escribiendo y con todo gusto las voy resolviendo, ¿ok? Continuamos con esta comunicación corporal. Después sigue esta comunicación paraverbal, que es la menos sonada, la menos platicada, la menos comentada, pero que es clave. Es muy importante la comunicación paraverbal. Esta comunicación se refiere al volumen que utilizo de voz, a mi tono de voz, que es muy importante, el tono de la voz, las respiraciones y las pausas que yo utilizo al hablar. Muchas veces estamos platicando y hacemos ciertos ruidos con nuestra respiración que comunican cosas. Puedo decir, si estoy comiendo. No dije nada, fue un sonido, pero comunico algo. Si estoy muy molesta, le hago la respiración, ¿no? Que luego suena respiración de toro, también comunica cosas. Entonces tenemos que estar en congruencia, que la comunicación verbal, corporal y paraverbal estén en la misma sintonía y no olvidarnos que están ahí las tres participando en la conversación. Quiero que empecemos y que nos arranquemos con los puntos claves que nos van a ayudar a hacer una mejor comunicación, mucho más adecuada y mucho más asertiva. El primer punto que quiero mencionarles es el que la comunicación tiene que ser directa. Directa se refiere primero que nada a que sea directamente con la persona con la que yo necesito hablar o con la que yo necesito decir algo. A veces vamos o nos acercamos con otras personas o soltamos comentarios, ¿no? Estamos en una casa y decimos, ojalá tu papá hubiera preparado hot cakes en lugar de huevo, porque pues ya sabe que no me gusta el huevo, ¿no? Pero se lo digo al hijo y no directamente a él. Eso es un ejemplo de comunicación no directa. No pensar que la gente sabe telepatía y que nos tienen que estar adivinando los pensamientos. Eso también es indirecto, ¿no? Es como si yo de repente digo, ay, qué antojo tengo de un chocolate. Nadie tiene la obligación de entender una petición si no es planteada como tal. Ese es un comentario que yo aventé al aire, pero no es una petición, es un comentario indirecto. No adivinanzas. No podemos pensar que aunque la persona de enfrente nos conozca desde hace muchos años,
tiene por qué adivinar mis gustos, lo que yo quiero en ese momento, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Pasa mucho en pareja, sobre todo cuando ya llevan cierto tiempo de relación, que llega, por ejemplo, Navidad y le regalan un suéter amarillo. Y dices, parece que no me conoces, a mí ni me gusta el amarillo. ¿A poco no podemos ir cambiando de gustos a lo largo del tiempo? A lo mejor en alguna etapa de tu vida no te gustaba algo y en alguna otra etapa de tu vida te empezó a gustar, o viceversa, te gustaba y te dejó de gustar. O no conocías cierto tipo de comida y la conociste y te gustó muchísimo, o adquiriste un nuevo hobby. Ese es un punto bien importante. Las personas todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo estamos en evolución. Entonces no podemos esperar ni que nuestra pareja, ni que nuestra familia, ni que nadie tenga adivinado exactamente nuestros gustos y todo lo que está pasando por nuestra cabeza. Y entonces ahí, en el tema de la telepatía y de las adivinanzas, estamos hablando de que es una comunicación indirecta y no vamos a poder llegar muy lejos si seguimos manejando ese estilo de comunicación. Tenemos que empezar a hacerlo directo y claro se refiere a que no haya mensajes paradójicos. Por ejemplo, que yo quiero decir que no queriendo decir que sí. Y tú adivíname que yo quería decir que sí, pero te dije que no para ver qué hacías, o porque me dio pena, o porque lo que sea. Es justamente esta parte del ¿qué tienes? Nada. Y tu cara así, ¿no? Ahí no está habiendo congruencia entre la comunicación verbal y corporal. ¿Por qué? Porque tu cara está comunicando enojo, tu cara está comunicando molestia, tu cara, tus gestos, tu mirada están comunicando que algo no está bien contigo. Pero si cuando te preguntan ¿qué tienes?, tú contestas nada, es un mensaje indirecto, es un mensaje paradójico, no está siendo claro y no podemos esperar que así vaya a fluir la comunicación o una comunicación asertiva. Va a empezar a fluir una comunicación pero conflictiva, porque el otro también se va a quedar en ¿qué está pasando? ¿Por qué tu cara me está diciendo algo, pero tus palabras me están diciendo otra cosa? Y aparte hay una interpretación por acá de y adivíname lo que estoy pensando. O sea, yo te estoy diciendo que no tengo nada, pero quiero que me adivines qué es lo que yo tengo y por qué estoy enojada contigo, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy congruentes en ese punto, en que no haya indirectas, que sea muy claro. Tenemos mucho miedo a decir las cosas directo y de frente, y eso es algo que tenemos culturalmente los mexicanos, que creo que todos tenemos que empezar a trabajar por cambiar. Llega nuestra mejor amiga, se pintó el cabello, y a lo mejor a ti no te gusta cómo se le ve, pero te dice, ¿a poco no se me ve padrísimo? Y tú le dices, sí, se te ve padrísimo, cuando a lo mejor no es cierto. Recuerdo una anécdota de un familiar que era extranjero, vino a conocer a toda la familia, le hicieron una cena súper grande, específicamente porque él venía, se cocinaron muchas cosas, etcétera, y al final de la cena le preguntaron, ¿te gustó la cena? Y él contestó muy tranquilo, no, la verdad no me gustó, y todos así parados de pestañas, ¿no? Esta cena se hizo específicamente para él, se cocinaron muchas cosas para él, para que él diga de repente, no le gustó la cena, y después le decían, oye, es una grosería que hayas dicho que no te gustó la cena, y él decía, para nada, para mí es más grosería mentirles, porque que no me haya gustado la cena tiene que ver con mis propios gustos, no es que esté mala comida, es que a lo mejor yo no estoy acostumbrada a esta comida y no me gustó, pero si yo les miento y les digo que sí me gustó, entonces yo ya estoy fallando en algo. Se me quedó muy grabada esa anécdota y ahí fue donde me di cuenta que era un tema muy cultural. Nos da mucho miedo decir no me gusta, no quiero o sí quiero, porque van a decir los demás, qué van a pensar de nosotros, no es no es la forma en la que me educaron. Yo creo que podemos y tenemos que empezar a romper un poco esa brecha y empezar a decir las cosas directas, ¿no? Más vale la verdad y vemos después qué hacemos con esa verdad,
porque con las mentiras se van a empezar a hacer bolas de nieve y no vamos a poder llegar a solucionar cosas. Entonces, este punto lo repito tanto y empiezo con eso porque si no partimos desde ahí, no vamos a poder construir unos buenos pilares de comunicación asertiva. Entonces, este primer punto de que sea directa y que sea clara es muy, muy importante. Y directa y clara también se refiere a esta congruencia entre nuestra comunicación verbal, corporal y paraverbal. ¿Ok? Otro punto muy importante, los mensajes tú y el empezar a hablar en primera persona. Estamos muy acostumbrados, muchas personas, al decir tú me hiciste enojar, tú me hiciste sentir mal, tú me gritaste, tú me esto, tú me el otro. El que empecemos a cambiar estas oraciones, y en lugar de decir tú me hiciste, decir yo me sentí mal cuando tú hiciste esto, cambia todo el giro de la conversación. ¿Por qué? Cuando yo te digo tú me hiciste, inmediatamente te estoy atacando. Y cuando una persona se siente atacada, normalmente o generalmente se va a intentar defender, ¿cierto? Entonces, si yo quito este ataque del tú me hiciste, tomo responsabilidad de lo mío y digo, yo me sentí mal cuando tú hiciste esto, o cuando tú me dijiste tal comentario, o cuando tú dejaste de hacer aquello. Ya no estoy atacando a la otra persona y muy probablemente la otra persona va a tener una mayor apertura al no sentirse atacada, a no defenderse y es más probable que el diálogo pueda fluir de una manera más pasiva y con mucho mayor entendimiento. Al decir, ok, tú me estás diciendo que tú te sentiste mal cuando yo hice esto, pero no me estás culpando, estás hablando de ti. Entonces, yo voy a tener mucha más atención en ver qué me estás queriendo decir, por qué te sentiste mal cuando yo hice esto. Pero no te meto tanta culpa, no te meto tanto ataque, sin embargo, me hago responsable del yo me siento así, yo quiero esto, yo deseo esto, o hasta cuestionar, oye, yo estoy interpretando lo que tú estás diciendo como que te gusta el azul, por un decir, si es así, o yo lo estoy interpretando mal, pero estamos tomando mucha más responsabilidad y empezamos a hablar en primera persona. Y dejamos de utilizar los mensajes tú. Siguiente punto muy importante, el fatalismo o las generalidades. Eso también lo utilizamos mucho. ¿Qué es el fatalismo y las generalidades? Son estas palabras del nunca, siempre, todo o nada. Igual que el mensaje de los mensajes tú, lo único que generan estas palabras son poner a la otra persona a la defensiva y cuando tú le dices, tú siempre haces esto, la otra persona inmediatamente lo que te va a contestar es, no siempre, ¿que no te acuerdas de aquella vez donde no lo hice? O tú nunca eres detallista conmigo, nunca, y este detalle que sí te di. Entonces, no nos abre a un diálogo fluido, todo lo contrario, nos abre a la discusión. Nos abre al querer tener la razón. Y ahorita que menciono este punto de razón, que es muy importante en la comunicación, siempre les digo a todos mis pacientes cuando estoy en consulta y llegamos a tocar estos temas, de verdad que allá afuera nadie nos va a dar un premio por tener la razón. No es que acabemos una discusión y entonces salgamos y estemos nominados a los premios Nobel porque tuvimos más veces la razón que el otro. O que alguien allá afuera nos tenga un cheque y diga, toma 10,000 pesos porque ya vi que en la discusión tú tuviste más veces la razón. La razón es una lucha de poderes únicamente. En un plano un poco más complicado que a lo mejor podemos utilizar otro Hotel Talks para hablar de este punto. La razón en general no existe. La razón es una interpretación que cada quien tiene de la realidad y de su vida.
Y al ser una interpretación va a ser diferente para cada persona. Es un tema subjetivo e individual. Entonces, también creo que es un punto muy importante. Si queremos tener una comunicación asertiva, uno de los primeros puntos es soltar la razón y en lugar de querer tener la razón, querer tener el entendimiento, querer tener la paciencia, querer tener la asertividad para poder llevar una comunicación pasiva, fluida, bonita, objetiva y no complicada, agresiva, sin objetivo. Creo que es más importante eso a que nos gane la razón. Y esto de los fatalismos del yo siempre, tú nunca, 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 etc, 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 no nos llevan a nada. Entonces, empiecen a poner mucha atención en su propio vocabulario cuando caigan en esto. A veces se nos sale de manera automática. Y reflexionen, ¿no? Cuando digan tú nunca, a lo mejor retrocedan un poco y decir, bueno, la mayoría de las veces. O podemos hacer y a ir juntando los puntos. Por ejemplo, en lo de los mensajes, tú de hablar de primera persona y este punto de las generalidades. Yo siento que la mayoría de las veces tú no eres detallista conmigo. Suena muy diferente esa frase al decir, es que tú nunca eres detallista conmigo. Nos va a abrir caminos a conversaciones completamente diferentes. Cuidar el no caer en estas palabras, ya están empezando por un muy buen camino. La escucha activa. Dicen por ahí que no es lo mismo oír que escuchar, y yo creo que sí es cierto. El oír por oír o el oír para ver qué te voy a contestar es muy diferente que una escucha activa donde te estoy escuchando realmente para tratar de entender qué es lo que tú me quieres decir. Antes de pensar si estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, si tienes razón, si me gusta lo que estás diciendo, si lo comparto, antes de llegar a ese segundo escalón, el primer escalón es, te voy a escuchar simplemente para entender qué es lo que tú estás diciendo. Con la mayoría de las parejas que llegan conmigo a consultorio, siempre hago esta dinámica, ¿no? Donde una persona habla, el otro escucha y después me repite a mí qué fue lo que la persona dijo. Y les cuesta mucho trabajo a la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque cuando me repiten lo que la primera persona dijo, le empiezan a meter de su cosecha. Es que yo estoy de acuerdo en lo que dijo, pero es que esto, pero es que el otro. Siempre los freno y le digo, no, ahorita no me digas si estás de acuerdo, si te gustó, no te defiendas, no comentes, simplemente y únicamente dime qué fue lo que dijo. Y esa dinámica, ese ejercicio lo pueden hacer ustedes también en casa, en una plática normal, hasta en silencio, ¿eh? Escuchas a la otra persona y tú tratas con tus propias palabras de decir, a ver, ¿qué fue lo que me quiso decir? O si lo van a decir en voz alta, también decírselo a la persona, a ver, ¿me estás diciendo que te gusta el color azul así, así, así? ¿Sí o no? Para por lo menos identificar si estoy entendiendo bien o estoy interpretando algo que no es lo que esa persona me quiso decir. Una vez que ya entendemos y me dice la otra persona, sí entendiste bien, sí es lo que yo quise decir, perfecto, entonces sí ya podemos pasar al segundo escalón donde yo te puedo compartir si me gustó lo que me dijiste, estoy de acuerdo, podemos llegar a otro punto o lo que sea, pero si no estamos entendiendo de primera instancia lo que el otro nos está queriendo decir, no vamos a poder avanzar de ahí. Entonces es muy importante este tema de la escucha activa, que yo creo que también tiene que ver con la empatía. Hay un dicho muy sonado sobre la empatía que dice que es ponerte en los zapatos del otro. Y yo siempre digo, sí es ponerte en los zapatos del otro, pero para ponerte en los zapatos del otro, primero te tienes que quitar los tuyos. Porque así tú calces más grande que yo, si yo no me quito mis zapatos, no me voy a poder poner los tuyos. No van a entrar, no hay manera. Pero si yo me quito mis zapatos y me intento poner un momento en los tuyos, probablemente me van a quedar. Y después regreso otra vez a mis zapatos. Pero sí es muy importante
que entendamos que este tema de la empatía, para yo poderme poner en tus zapatos, me tengo que quitar los míos. Para yo poderte escuchar, tengo que callarme yo tantito. ¿A qué me refiero con callarme? Todos tenemos un diálogo interno. Todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos, ¿cierto? Desde que amanece hasta que anochece, nos estamos bañando, estamos comiendo. Es más, están escuchando ahorita este video o están platicando con alguien y al mismo tiempo ustedes están diciendo cosas en su mente. No para ese diálogo interno. Y a veces cuando estamos en una conversación, estamos escuchando más nuestro propio diálogo interno que lo que la otra persona nos está queriendo decir. Entonces a veces hay que hacer una pausa a ese diálogo interno, decirle, a ver, cállate tantito, escuchar acá adelante y después sí, ahora sí regreso y doy una retroalimentación. Pero si no hacemos esa pausa, no vamos a poder tener una escucha activa y no nos vamos a poder comunicar bien con la otra persona. Otro punto también muy importante es el miedo. Y el miedo aquí yo lo relaciono con la incomunicación. El miedo a no decir las cosas. No tienen idea la cantidad de personas que me llegan a decir, es que nunca le he dicho que me molesta esto. Entonces, ¿cómo lo van a solucionar, no? Es que no quiero generar conflictos. Es que no quiero que lo vaya a tomar a mal. Es que no quiero que se vaya a molestar. Y creo que es mucho más difícil porque ahí estamos cerrando la puerta por completo a la comunicación. O sea, ni siquiera estamos hablando de una mala comunicación. Estamos hablando de que no hay comunicación. Y estamos todavía muchos escalones más abajo. Entonces, creo que sí es muy importante que quede claro el punto. A veces no decimos las cosas por no generar problemas, pero tarde o temprano se terminan generando problemas. Porque o pasan dos cosas. O nos genera distancia con esa persona, porque entonces no te lo digo, no te lo digo, no te lo digo, y va generando un divorcio emocional y un distanciamiento muy grande, o tarde o temprano un día exploto. Y normalmente las explosiones son caóticas y conflictivas. Entonces me callé, que no me gustaba esto, el otro, aquello, un año, y un día voy a explotar y te voy a soltar todo y no va a ser de la manera más asertiva ni de la más adecuada. Entonces, si tienen este problema de no quererse comunicar por miedo, de verdad busquen una terapia y vayan viendo de dónde viene esto y cómo empezarlo a solucionar, porque si no, están haciendo una bola de nieve que tarde o temprano no van a poder parar. Otro punto muy importante es el estar presente. Con el estar presente en la plática me refiero al no sacar cosas del pasado. Esto genera muchísimos conflictos y no sé si les ha pasado a ustedes que inician una conversación y terminan hablando de todo menos del punto con el que iniciaron. O luego ya ni se acuerdan con por qué inició esa conversación. Y cuando pasan este tipo de cosas, generalmente no se soluciona ni el punto por el que empezó la discusión, ni los otros 20 puntos que salieron a lo largo de o en el transcurso de la plática. Si hay cosas que no han resuelto con su pareja de temas pasados, hagan una lista y de verdad vayan agendando. ¿Sabes qué? Tenemos este tema pendiente, ¿cuándo lo podemos platicar? El jueves a las 6 de la tarde nos sentamos y hablamos específicamente de este tema. Porque sí, hay veces que sí traemos temas pasados que no se han resueltos y es válido sentarse a hablarlos, a resolverlos, pero no cuando la plática empezó por otra cosa. Aunque nosotros creamos que tiene relación, porque en la discusión a lo mejor la otra persona te dice, oye, pero ¿por qué me sacas esto? Esto no tiene nada que ver. Y tú en el querer tener la razón, o tú en el enojo, claro que tiene que ver. ¿Cómo no va a tener que ver el rosa con el azul si son colores? ¿No? Y empezamos ahí a quererles poner que veres. Aunque tenga que ver, porque a lo mejor puede llegar a suceder en alguna ocasión que sí sea algún tema referente, traten de enfocarse únicamente en el presente, en el tema por el que salió la situación, la discusión, la plática, lo que sea, y a los puntos pasados enlístelos y denle su propio tiempo y su propio espacio.
porque si no, igual, estamos haciendo caos, no vamos a resolver los puntos, ni pasados ni presentes. Quiero leer aquí una preguntita que me están poniendo. Que dice, mi esposo no le gusta la confrontación y cuando deseo decirle cómo me siento, dice que es mucho para asimilar y es porque nunca me deja terminar de expresarme y se va acumulando. Sí, sí. Yo les recomiendo, ese es el punto más importante, el por qué acudir a una terapia, porque hay un mediador que los puede ir orientando y guiando para que no se hagan discusiones tan grandes. Cuando ya hay muchas cosas, les recomiendo esta parte que vayan haciendo una lista de punto por punto. Y hay un ejercicio muy bonito que te puedo recomendar, Cris. Escribe toda la lista de tus reclamos que tengas hacia él y después los conviertes en peticiones escritas. Y cuando te acerques a hablar con él, hazlo con la lista de peticiones. Siempre, 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 atrás de un reclamo hay una petición. Por ejemplo, no me gusta que mi esposo se vista de rojo. Pero si yo llego a decirle, me choca que te vistas de rojo, no lo soporto, y ya lo sabes y lo sigues haciendo, caos, 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 conflicto, él se va a sentir ofendido, atacado, te va a atacar probablemente en su afán de quererse defender, y a ti qué te importa, y tú qué te metes, no vas a llegar a nada. Pero si yo llego a decirte, oye, mi amor, te ves mucho mejor de azul, ¿te habías dado cuenta? Tienes esta playera y esta camisa que se te ven padrísimas de azul. ¿Tú crees que te lo pudieras poner para la cena que tenemos hoy? Cambia todo el contexto. Estoy queriendo llegar al mismo punto, pero lo estoy haciendo de formas muy diferentes. Una es agresiva, atacando, reclamando, y la otra es pidiendo. Entonces, pueden hacer este ejercicio de cambiar los reclamos por peticiones. Yo primero les pido que lo hagan escrito, porque cuando escribimos, le ponemos mucho más orden a las cosas, mucho más estructura a las cosas. Y nos damos cuenta cómo se escucha. Entonces lo escribimos, lo leemos, lo vemos desde acá y entonces sí, si me suena bien, si suena bonito, ya me acerco a hacerlo. Entonces pueden empezar a hacer ese tipo de dinámicas. Si de plano ven que no está jalando ni así, ya les recomendaría entonces sí acérquense a buscar una terapia para que los vaya orientando y puedan ir resolviendo los temas. Porque ese es el problema de la comunicación. Si no hay una buena comunicación, se van quedando temas y se van haciendo bolas de nieve. Y ahorita que les tocaba este tema de los reclamos y de las peticiones, me gustaría entrar al tema de las actitudes agresivas, que también es un parteaguas en la comunicación. A lo mejor para muchos les sonará, pues es obvio, ¿no? Yo siempre digo, la lógica común es la menos común de todas, pues más vale tocar los puntos. Hace no mucho me comentó una persona que acababa de ir a una terapia y que por primera vez en su vida se acababa de dar cuenta que el gritar cuando uno estaba enojado era agresivo. Cuando esta persona me lo comentó, yo dije, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta que gritar es agresivo? Pero también me entró mucho el pensamiento de decir, la lógica común es la menos común de todas. No para todas las personas es lógico o es obvio. Y él me comentaba, me dice, es que en mi casa pues todos son muy gritones. Y para mí era lo más normal del mundo que si alguien estaba enojado, iba a gritar. Y para mí se me hacía como, pues sí, o sea, es que si tú estás enojado, pues tú tienes que gritar y punto. Claro, hasta que empezó a tener muchísimos problemas con su pareja, por eso fue a terapia y fue cuando hizo consciente y se dio cuenta que no era la mejor forma de expresar el enojo, que no era tan normal y que sí afectaba a la otra persona. Entonces el tema de gritos, golpes, groserías, manotazos, aventar cosas, no es lo más asertivo, no es lo más adecuado. Como a los niños chiquitos se les dice cuando están enojados, se vale enojarse, pero no se vale lastimar a los demás ni lastimarte a ti. Esa es una regla que debemos permanecer siempre con ella. Se vale enojarse, pero no se vale lastimar a los demás ni lastimarte tú.
El tema de las groserías es complicado. Tenemos una cultura mexicana donde hablamos con muchas groserías, esa es la realidad. Pero cuando las estamos metiendo en un contexto de discusión, tienden a agrandarse mucho más y tienden a empezar a poner un ambiente agresivo, aun que no sean directamente hacia la persona. Yo estoy totalmente consciente que no es lo mismo decir me llega a decirle a la otra persona como tal, eres un pendejo. No es lo mismo. Pero aunque yo diga la primera de me lleva la fregada, ya estoy metiéndole groserías al contexto y empiezo a poner un ambiente un poquito agresivón. Entonces, en la medida de lo posible, si pueden evitar por completo las groserías, evítenlas. Evítenlas. Traten de buscar palabras que sustituyan a lo que quieren expresar, porque sí, a veces decimos, es que no hay otra palabra que exprese lo que estoy sintiendo más que una grosería. Si es muy necesaria y no está ofendiendo a nadie, pueden ser utilizadas, pero de preferencia no, para que no pongamos como ambientes hostiles o agresivos. Y otro punto súper importante en la parte agresiva, que ahí nos cuesta mucho trabajo entender, es la parte del sarcasmo y las bromas. También tenemos en nuestra cultura mexicana, tendemos a ser muy bromistas. Y a veces decimos, ay, es una bromita chiquita, ay, no fue con mala intención. O el sarcasmo por sí solo es agresivo. Nos guste o no nos guste, el sarcasmo es agresivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no utilizarlo en ambientes de discusión o en momentos que queramos comunicarnos de la mejor forma. Si estamos cotorreando y no hay ningún tema de discusión y queremos echar una broma, muy válido, pero si estamos discutiendo algún tema delicado y empezamos con sarcasmos, no vamos a poder construir nada. Y es muy agresivo. Y es agresivo pasivo porque está disfrazado de broma y de risita y jajaja, pero sí es muy agresivo. Entonces cuiden mucho esa parte. Y uno de los últimos puntos, déjenme ver, creo que por acá había otra preguntita. Creo que ya se me fue la pregunta, pero bueno. Si tienen preguntas por ahí, váyanmelas escribiendo porque ya estoy por cerrar el tema de hoy. El último punto que quiero mencionarlos es que la comunicación sea objetiva. ¿Objetiva a qué me refiero? A que tengas muy claro cuál es el objetivo de esa plática. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué estamos hablando? ¿Qué quiero lograr con esta plática? Muchas veces empezamos a hablar y empezamos a discutir sin finalidad. O sea, de repente te preguntas, a ver, ¿y para qué estamos hablando? No estamos llegando a nada, no tiene finalidad. A veces es nada más un desahogo, a veces es porque el enojo me ganó y me dio vómito verbal y te estoy diciendo todo lo que traigo. Pero sí les pido que empiecen a hacer esta conciencia y este análisis de decir, ¿por qué? O sea, ¿para qué estamos teniendo esta plática? ¿A qué vamos a llegar con eso? Y entonces, que tengan, una vez que tengan clara cuál es esa finalidad y ese objetivo, se enfoquen en ello y se pregunten, a ver, lo que yo estoy diciendo, ¿me va a llevar a ese objetivo? ¿Sí o no? Y si no, cambio de dirección. Que a veces estamos reclamando por reclamar, discutiendo por discutir, o como les decía, nos da el vómito verbal, y de repente dices, chin, o sea, lo que estoy hablando no nos va a ayudar a nada, ¿no? Entonces, cuiden mucho esa parte de tener muy claro cuál es la finalidad, que yo siempre les digo, la finalidad debe ser solucionar. Casi a todas las parejas con las que trabajo les permito que hablen sobre un tema, pero siempre al final les digo, cada uno propóngame 3 soluciones para ese tema. Y entonces de las 6 soluciones buscamos cuál es la que va a funcionar mejor. Me dice otra pregunta por aquí de Feri. ¿Qué pasa si ya le has comentado muchas veces sobre el mismo tema, discusión, y sin embargo tu pareja lo sigue haciendo? Ok, me parece que aquí hay de dos.
o no está siendo clara la comunicación, a lo mejor para ti sí, pero para él no. No le está llegando el mensaje y necesitamos buscar otras vías y otras formas de comunicarte, o definitivamente no le importa darle solución a ese tema y ahí ya tienes que tomar tú otras decisiones. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra preguntita por ahí? La estoy leyendo acá abajito. Denme un segundo. Hablan aquí un poco de la resistencia a comunicarnos. El estilo de comunicación que tenemos normalmente, no siempre, pero normalmente tiende a ser un estilo muy parecido al que nos educaron, al de nuestra familia de origen. Entonces, empiécense también a cuestionar cómo se comunica mi familia. Cuando hay un conflicto entre mi familia, ¿cómo lo solucionan? Cuando hay un tema doloroso en mi familia o vergonzoso en mi familia, ¿cómo se maneja? Desde ahí nos podemos ir dando cuenta un poco de entonces cuál es mi estilo de comunicación. Me decía una vez una paciente que ella nunca se había dado cuenta lo agresiva que era su familia hasta que llevó a un novio por primera vez. Lo llevó a una comida y que cuando salieron de la comida el novio le dijo, oye, ¿por qué tu familia es tan agresiva? Y ella primero se sacó mucho de onda y dijo, ¿cómo que agresiva? Pues si nadie se golpea aquí ni mucho menos. Dijo, no, pero todos se la pasan molestándose y bromeándose, lo que les decía del sarcasmo, y como que el jaloncito de pelo y el empujoncito y jajaja y qué tonta y tú esto y el otro. Y fue la primera vez que se dio cuenta que su familia manejaba un estilo de comunicación muy agresivo y que ella también había adoptado mucho de eso y que a veces lo hacía ella con sus propias parejas o con amistades. Como les decía yo al principio, todos estos puntos que les di el día de hoy, aunque puse muchos más ejemplos y lo enfoqué un poco más al tema de pareja, son puntos que pueden tomar para cualquier persona, ¿eh? O sea, puede ser comunicación entre negocios, comunicación entre amigos, comunicación entre familia, comunicación entre padres e hijos, comunicación entre pareja, al final es comunicación interpersonal. Y estos puntos, si ustedes los empiezan a aplicar y utilizar, van a ver que les van a ayudar en todos los aspectos de su vida, ¿ok? Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron conectados, a los que nos estuvieron haciendo preguntas por este tema. Si tienen más preguntas, escríbanlas y yo busco la forma ahí de contactarnos. Búsquenme también en mis redes sociales, estoy como psicóloga Georgette Bermejo y cualquier otra pregunta que tengan respecto a este tema o a otro, se los contesto. Y si les gustaría que más adelante platiquemos de más temas que les llamen la atención, también escríbanlos y los preparamos, ¿ok? Muchísimas gracias a todos, un beso y un abrazo enorme, me despido.